Tomamos contacto con Radio Duna. Ya comienza Estado Nacional en su versión radial junto a Matías del Río y Josefina. Con 48 minutos estás en Duna. Y contactamos de inmediato con Canal 24 Horas. Nicobian nos da el pase para iniciar esta transmisión conjunta Estado Nacional en Duna de nuestra radio y Canal 24 Horas. Y José nos presenta a nuestra invitada. Sí, ya está con nosotros aquí en el estudio la doctora Carol Muñoz. Ella es presidenta de los Médicos Generales de Zona, que en este momento, hace ya algunos días, se encuentran en paro nacional. ¿A qué se debe esta situación, Carol? Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, la situación hoy día se debe más que nada a un incumplimiento sistemático del Ministerio de Salud, donde ciertos compromisos adquiridos hoy día no se están cumpliendo. Luego de muchas mesas de trabajo y varios meses de conversaciones, radicalizamos un poco las medidas para que el Ministerio responda a las solicitudes de la comunidad de formar más especialistas. ¿Puedo ir un poquitito a los fenicios? Porque yo iba a ser médico, tú sabes, yo estuve a punto de estudiar medicina. Sí. No, ¿a dónde? Y que me bonificaran por 3. Pero la verdad que son una carrera larguísima, son 7 años, ¿no es cierto? Siguen siendo 7 años. Exacto. Y luego de esos 7 años viene un espacio donde la especialización. Pero esto de médico general de zona, ¿por qué no nos explicas cuál es ese procedimiento? El médico general de zona es una política pública que nace hace 64 años, cuyo objetivo principal era llevar al recurso médico hacia las zonas más rurales, más inhóspitas y aisladas, donde efectivamente bajo ninguna otra política podían llegar, con en el fondo el incentivo luego de hacer una especialidad. En general, esta política ha sido muy exitosa, por lo cual en los últimos años el Ministerio decidió expandirla, llegando hoy día a ser más o menos 2.580 médicos en los diferentes lugares del país. Un incentivo, es decir, me dan puedo en el escalafón para elegir especialidad, yo tengo más puntaje si es que tengo un médico general de zona. Si yo me fui a las zonas aisladas, Arica, por ejemplo, o a una isla en Chiloé, una isla chiquitita, yo tengo más puntajes para después optar a mi especialidad. Efectivamente, lo que más busca el generalato de zona es la permanencia en el sistema. Por lo tanto, claramente los colegas que están 6 años en el momento de poder postular, claramente tienen un puntaje mayor. Y además también ahí entran otros factores, como por ejemplo las funciones que uno desempeñó durante su destinación, si hizo nuevos postas rurales, qué tan aislado estuvo en el fondo de los centros de derivación, la dificultad que generó a ese colega estar durante 6 años en esa plaza de destinación. Pero por el hecho de ser general de zona, ¿no se te garantiza la posibilidad de tener un cupo en una especialidad, o sí? Es una política pública que se garantiza el cupo de formación. ¿Y eso no está sucediendo? Eso no está sucediendo hoy día. Hoy día nos encontramos debido a esta expansión, que ya ocurrió hace 4 años, efectivamente el Ministerio debió haber visualizado esta situación y que este año específicamente y de aquí en adelante, porque esto no es solo algo que va a pasar este año, va a haber una alta demanda de médicos postulando producto de la expansión. Tenemos que pensar que inicialmente hace un par de años atrás los médicos eran 800 y hoy día somos 2.587. Entonces, obviamente, esto requería una planificación. ¿No se ampliaron las plazas de especialización? Es decir, va a haber más médico general de zona con los mismos cupos para la especialización, con lo cual se hace un embudo, se hace un taco, es decir, un cuello de botella. Yo me fui a una zona súper aislada y los puntajes resulta que no me rinden nada, no puedo. Exacto. Por ahí va el modo. Por ahí va. Entonces, finalmente, ¿qué se pone en riesgo? No es solo tener menos especialistas, sino que también se pone en riesgo dejar de dotar de médicos la atención primaria de las zonas más rurales, donde efectivamente no hay ninguna otra política en este momento que ha sido planteada en los últimos 64 años para lograrlo. Y esa es nuestra mayor preocupación. Carol, ahora mi pregunta también, para que me quede claro. El tema le está afectando a los doctores que son generales de zona, pero también a los médicos que entran por otras vías a las especialidades, o esos médicos no se ven afectados por la falta de cupos de especialidades. Es que en general hoy día en realidad hay un mensaje bastante difuso por parte del Ministerio. El Ministerio hoy día refiere tener 900 becas, que eso en el fondo, o sea, tiene el financiamiento para 900 becas, pero son las universidades las que no las quieren entregar. Pero finalmente el Ministerio, bajo todas sus políticas de formación de especialistas, más o menos debería tener un financiamiento y la cantidad de 1.300 cupos, los cuales se dividen en las diferentes formas de ingreso.
Por lo tanto, en este momento, el mayor efecto negativo lo estamos teniendo efectivamente este concurso. Los otros concursos aún no han sido, por lo tanto es una incertidumbre en el fondo. Este es el primer concurso que parte del ingreso a la formación de especialistas y luego siguen las otras vías, por lo tanto... ¿Qué otras vías hay para obtener una especialización? Yo quiero ser traumatólogo, oftalmólogo. El médico general de zona me quedó clarísimo que es una vía para acceder. ¿Qué otras vías hay? Las otras vías son las becas primarias, ya que ¿Qué es eso? es un recién egresado que así como la gente postula a ser el médico general de zona, también postula a las especialidades primarias, que son también un poco con un retorno obligatorio, por lo tanto, lo que nosotros hacemos como retorno obligatorio... ¿A qué le llamas retorno obligatorio? Que tienen que sí o sí estar trabajando en el sistema público por 6 años. Es decir, los que entran como beca primaria tienen que no pagar a través del generalato de zona, sino que a través de entregarle años al sistema público. Exacto. Ya, esos son dos vías. Nosotros lo ¿Hay que más? y la otra son los médicos que se desempeñan en atención primaria con dependencia municipal. Ya. Nosotros dependemos de los servicios de salud. Y los médicos también que se desempeñan en los hospitales, en los servicios de urgencia o haciendo trabajo. Ya, pero esas son para las becas de especialización, pero ¿hay otra forma de especializarse en Chile? Perdón que sea tan... Privado. Hay una forma privada Hay que una un forma estudiante privada. sale Cada vez- y hay una posibilidad de comprar un cupo para estudiar traumatología. Hay otro sistema mediante, por ejemplo, que cada universidad resguarda cierta cantidad de especialidades para poder hacer retorno en docencia en los campos clínicos para la universidad. Es una minoría y en el fondo las que son autofinanciadas cada vez van más en retirada. Y estudian generalmente fuera de Chile, ¿o no? Esos son otros mecanismos, pero no es en Chile en el fondo, sino que ellos van a hacer la especialidad fuera y luego tienen que validarla en el país mediante los diferentes sistemas. El CONASEM hoy día es el que se está utilizando, donde se dan ciertos exámenes para poder validar la especialidad, principalmente los colegas que vuelven de España, que muchos se están yendo hoy día a España, porque efectivamente la capacidad formadora del país está limitada. No es un número infinito. Y eso es lo que está generando problemas. Es raro, después de toda esta disertación clarísima que nos ha hecho Carol, es raro que se haya ampliado, si tú tienes una balanza y pesas 10 kilos y 10 kilos y está balanceado, tú le pones 5 kilos a un lado, quedan 15, ¡pum!, se va de pique hacia abajo, queda absolutamente... Que tú le pones todo este incentivo y ampliar las plazas general de zona para que lleguen a las especialidades y no le pusiste a las especialidades, es evidente que se iba a producir este desbalance. ¿Cómo no lo vio? ¿Cómo no se ve? ¿Cómo el ministerio no repara en eso? Que contado por ti parece tan obvio. Contado por mucho parece muy obvio y para todos en el Pero el fondo, gobierno culpa a las universidades. Sí, lo que pasa es que acá no hay una planificación y eso es la principal crítica. O sea, acá el ministerio decide potenciar en algún momento una política pública, esto se ha mantenido durante el tiempo y hoy día nos vemos con una gestión deficiente para poder responder a esa expansión de médicos. Entonces, efectivamente, sabiendo que la capacidad formadora era limitada, debieron hacer las gestiones para mejorar los campos clínicos, para permitir que la infraestructura y la cantidad de docentes permita ampliar los programas de formación. O sea, hoy día efectivamente tenemos un déficit de especialistas. Estos 1.400 cupos con los que refiere el ministerio que debería contar no están siendo suficientes. Por lo tanto, eso es lo que uno critica en el fondo, la falta de gestión del ministerio que hoy día no le ha podido responder a estos médicos que en promedio están 5 años en la atención primaria, cuyo en el fondo objetivo es hacer los programas de formación en la especialidad. ¿Cuál ha sido el porcentaje de adhesión a esta paralización, Carol? Nosotros en general somos una agrupación bien cohesionada, por lo tanto el porcentaje de adhesión hoy día es más o menos de un 98%. Ese pequeño porcentaje que no está adherido responde más que nada a que la paralización de funciones efectivamente se convierte en una alerta sanitaria, ya que ellos son médicos únicos en muchos lugares, y también hay otros que están haciendo postas rurales. Es que ahí hay un punto, porque los generales de zona muchas veces están en zonas, valga la redundancia, muy aisladas, en zonas bastante precarias, donde el general de zona es el doctor que hay, atiende partos, ve traumatología, se dedica a todo, es un general. Y cuando ese doctor, que es muy importante en el pueblo, en la localidad, está en paro, se paraliza todo el sistema de salud. Sí, nosotros estamos súper conscientes de eso. Sí se ha mantenido los turnos éticos, ningún paciente con riesgo vital, en el fondo vamos a poner en riesgo su vida. Nosotros en general hacemos mucho trabajo con las comunidades, pero así como ese mismo discurso que tú me dices, parece que al ministro no le interesa, porque efectivamente donde muchos lugares solo se sustentan con los médicos generales de zona, especialmente en las zonas más extremas,
hospitales de la región de Aysén, que funcionan 100% con médicos generales de zona, llevan una paralización de 3 días y el Ministerio no ha sido capaz de pronunciarse con nosotros. Carol, ¿qué es lo que es turno ético? El día domingo, Turno ético. al mediodía, un señor me cuenta en la comuna de Chonchi que su señora tenía que ser operada el día 22 o 23 de vesícula. Y yo le pregunté, bueno, ¿y mañana se interna? Es que mañana hay paro. Ahora vengo a caer en cuenta que era este paro. Y bueno, ¿y qué va a hacer? Puede esperar, me dijo, no puede esperar, tiene mucho dolor. ¿Y qué va a hacer? Vamos a tener que ir a un privado. ¿Y qué significa eso? Que nos cuesta 800.000 pesos, que no tenía el señor, para la operación, pero tenemos que operar. Entonces, ¿qué es lo que es un turno ético? En general, un turno ético son todo lo que, en el fondo, todo lo que está programado se suspende. Las atenciones de controles de crónicos, de morbilidades. En general, nosotros no resolvemos cirugía. Probablemente eso puede haber sido a lo mejor otra movilización con respecto a los hospitales más de mediana. Pero, por ejemplo, un paciente que tenía un control crónico por una hipertensión, ese paciente no va a ser atendido. Pero si llega un paciente con un dolor de pecho, va a haber un médico 24/7 para poder descartar que ese paciente no tenga un riesgo vital. Esos son los turnos éticos. Que siempre hay un recurso médico cuando hay un paciente en riesgo vital. Exacto. Carol Muñoz, doctora, médico, presidenta de los médicos generales de zona, te agradecemos mucho haber venido acá para contarnos este tema que a veces suena tan técnico, tan de nicho, tan de un grupo de personas, pero que afecta a tantos otros chilenos y chilenas. Gracias, Carol. Gracias, Carol. Gracias a ustedes. Y despedimos así nuestra transmisión conjunta de Radio Duna, Canal 24 Horas.